Bueno, mis hermanos, y ahorita sí vamos a dar inicio a la predicación de la palabra. Espero que todos estemos listos y preparados para recibir esa bendición de Dios, como lo es el estudio de su palabra. Bueno, mi esposa arrancaba la apertura de la transmisión del culto con una lectura bíblica de Juan 3, primera de Juan 3, versículo 1. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Miren, el hermano Luis Carlos hace 8 días y yo hace 15 días tuvimos la bendición de hablar por este medio y comentar de que todos somos creación del Señor. Téngalo por seguro, eso es verdad. Todos somos creación de Dios. Infortunadamente, algo que la gente no ha entendido es que aunque todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que cumplir con unas condiciones y tenemos que reunir unas características. Si no se cumplen esas condiciones, si no se reúnen esas características, usted es creación de Dios, mas no hijo de Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para clasificarme? Si soy o no soy hijo de Dios. Pendiente a las predicaciones que hemos tenido de los domingos anteriores, usted los puede buscar, los puede ver. Es más, el miércoles anterior hablamos de esa característica que se tiene de ser hijo de Dios. Y no se pierdan las predicaciones que siguen, que corresponden a este mes, para entender qué características debo tener yo para saber si soy o no hijo de Dios. Y en caso de que no lo sea, ok, entonces ¿qué debo hacer para empezar a hacerlo? Para empezar a considerarme hijo de Dios. Y la primera pregunta es, bueno, ¿sabía usted que Dios nos creó con ese propósito? La creación de Dios a nosotros como sus hijos, a nosotros como su pueblo, el propósito que tenía era precisamente ese, que usted y yo nos identificásemos como hijos de Dios. Por eso, en Génesis 1 habla de que Él nos creó a su imagen y semejanza, para que nosotros estuviésemos cerca. Esa imagen y semejanza quiere decir, para que nosotros nos identificásemos con Él, para que supiéramos que Él es nuestro Padre. Ese es el objetivo con el cual el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Ahora, que el pecado nos destituyó, que el pecado nos apartó e hizo que nosotros perdiéramos esa perfección con la cual Él nos había creado, y al perder esa perfección, a partir de ese momento nosotros dejásemos de considerarnos hijos de Dios. Sí, creación de Dios, mas no hijos de Dios. Miren, la Biblia revela que no todos reciben este increíble privilegio de ser hijos de Dios. Así que nosotros en nuestra tarea tenemos que también preguntarnos: ¿qué busca Dios en nosotros para que seamos sus hijos? La respuesta la encontramos allí, en la Escritura. La respuesta la encontramos allí, en la palabra del Señor. Y esta mañana, así como mi esposa lo hizo, invitándonos durante la apertura a leer la primera carta del apóstol San Juan, yo les invito a que abramos la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, igualmente, de los versículos 1 en adelante, y vamos a estudiar en esta mañana, en medio de este culto, esa palabra hermosa y esa palabra preciosa que el Señor tiene para tu vida y para mi vida en el día de hoy. Dice así: primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice: fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Que el mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Bueno, y aquí arrancan estos dos primeros versículos mostrándonos ese llamado divino y efectivo que tiene la Escritura para la vida del creyente. Ese llamado divino, el hecho de que tú recibas
a Jesús como Señor y Salvador te hace hijo de Dios. Y ese llamado al cual tú has aceptado, que aclaramos, está para toda la humanidad. Infortunadamente, no toda la humanidad acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y mientras no lo haga, toda la humanidad va a estar destituida delante de la presencia de Dios, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de Él. Así que si tú no has abierto tu corazón, no has confesado tus pecados y no has pedido a Jesús que sea Él tomando el control total y absoluto del manejo de tu vida, del manejo de tu mente, y aceptas esa reconciliación de Dios ofrecida por medio de la sangre de Cristo, tú no eres hijo de Dios. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de fe. Estoy hablando de ese estilo de vida, de eso que el Señor necesita para que tú te encuentres y te relaciones permanentemente con Él. No es lo mismo concentrarme y empezar a hacer buenas obras. Las obras tienen que ser muestras de mi fe en Jesús, no el camino para Jesús. Yo tengo que ser consciente de mis pecados y confesarlos delante del Señor. Llama la atención que Juan, con esa forma amorosa con el que él siempre se expresó, arranca esta lectura pidiéndole a la iglesia, a los lectores, que se fijen, que estén pendientes, que concentren su mirada en algo que está pasando en ese momento y que le conviene a la iglesia en general. Y esa labor que está haciendo él en ese momento, ese comunicado, ese llamado divino y efectivo que está haciendo, al cual Juan no deja ninguna duda. Él dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, no has aceptado el amor del Padre. Y dice que nos llame hijos de Dios. Recordemos que Juan pertenece a la cultura judía, creció y se formó dentro de esta cultura, y que él, siendo muy joven, se encuentra y se empieza a relacionar con Jesús. Jesús lo describe a él como el discípulo amado, aquel que en la Santa Cena tenía el privilegio de apoyar su oído sobre el pecho de Jesús, aquel que tuvo el privilegio de que Jesús le dijera: te encargo el cuidado de mi madre, y madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Estamos hablando de ese mismo discípulo amado que, cuando narra en el Evangelio la traición de Judas, manifiesta ese dolor y ese enojo en contra de aquel que le traiciona. Y ese mismo autor de ese precioso Evangelio, que todo el tiempo utiliza esas expresiones de amor, que todo el tiempo utiliza esas expresiones de cariño hacia Jesús, nos dice y nos declara que nosotros, por medio de la aceptación, gozamos de una verdad inmensa e inmaculada, y que por medio de esa misma aceptación de Jesús como Señor y Salvador somos considerados hijos. Pero lo aclara y dice: es más, lo somos. Miren, Juan no deja duda alguna que no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Todos aquellos que aceptamos la obra redentora de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el que nosotros seamos realmente hijos de Dios, esto trae como consecuencia que el mundo no nos conozca, que el mundo nos rechaza. Listo. Entonces, ¿cuál es la primera característica de los hijos de Dios? Son rechazados por el mundo. Así que ten mucho cuidado cuando te atrevas a lanzar críticas o improperios con respecto a algún hermano de la iglesia. Ten mucho cuidado. Y piensa que si el Señor nos está diciendo en su palabra esto, que los del mundo no reconocen a Cristo, y tú estás negando y tú estás criticando a tu hermano o a tu hermana, ¿en qué condición estás cayendo?
¿Estás teniendo realmente una actitud de un hijo de Dios? ¿O estás cayendo en una tarea que es más común del mundo que de los creyentes? Pregúntate y respóndetelo a ti mismo. Y si la respuesta no es la que a ti te gustaría, y si la respuesta no es la que a Dios le gustaría escuchar, entonces empecemos a reflexionar con respecto a nuestro comportamiento y empecemos a asumir la posición que sabemos que a Dios le gusta que como su iglesia asumamos. Miren, hay tanta el mundo y la iglesia son tan incompatibles que es un tema que se repite permanentemente en esta carta de Juan. En esta carta de Juan, Juan está permanentemente hablando, y en los escritos de Juan, en el Evangelio y estas 3 cartas, y cuando leemos Apocalipsis, nos damos cuenta de que él permanentemente habla y señala la incompatibilidad que hay entre este mundo lleno de pecado, entre este mundo lleno de violencia, entre este mundo lleno de mentira, entre este mundo lleno de adicción, este mundo tan alejado de la verdad de Dios. No es nada compatible con la iglesia que Cristo sembró, con la iglesia que Cristo edificó, con la iglesia por la cual Cristo se sacrificó en el madero. Eso tiene que quedar claro. Si te rechaza el mundo, si te hacen a un lado, si te dejaron de hablar, si te ignoran, si se burlan de ti, recuerda que si en tu corazón está Cristo, esa es una consecuencia normal de lo que pueda llegar a pasar y a suceder. Ahora, la iglesia no puede reaccionar de la misma manera, rechazando e ignorando a los demás, ¿no? Cuando hay necesidad, nosotros damos testimonio, mostrando un cuidado, mostrando un acercamiento, no solamente por los de afuera, sino también por los de adentro, por los de la misma iglesia. De los versículos 3 en adelante dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo es puro. En Cristo no hay ninguna seña de pecado. En Cristo no hay ninguna seña de nada. De hecho, Cristo es atacado por su pureza, y Cristo es atacado por aquellos que piensan de que ya hicieron todo el esfuerzo y que ya hicieron todo para alcanzar la salvación. Cristo es atacado por ellos. Cristo es señalado por ellos. Cristo es apuntado por ellos, y la respuesta de Cristo a esos comentarios, a ese actuar, a ese comportamiento de ellos, es dejar en claro que si ellos fueran hijos de Dios, ya reconocerían lo que están haciendo. Si ellos fueran hijos de Dios, entenderían que las obras que Cristo hacía y hace aún en la iglesia no son obras de hombres, sino que son obras que el Señor le permite hacer. El mismo Jesús fue rechazado, el mismo Jesús fue señalado, y su iglesia pasa por la misma situación. Así que no te extrañes, porque infortunadamente, contrario a lo que otras corrientes religiosas dicen, el ser cristiano no te libra de la persecución, el ser cristiano no te libra del sufrimiento. Lo único es que nosotros encontramos mayor gozo en cosas simples. Nosotros sabemos que ese padecimiento es temporal, porque el Señor siempre nos lleva de victoria en victoria. Aunque parezca que nos está yendo mal, que nada funciona, el Señor tiene cuidado tuyo y de mío. El Señor nos cuida, el Señor nos ama, el Señor nos protege, y definitivamente Él quiere lo mejor para su pueblo. Y para la gloria de Dios, tú puedes decir en esta mañana que tú perteneces al pueblo de Dios si sigues esta recomendación que dice Primera de Juan 3, versículo 3: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, porque Cristo es el único que nos limpia de pecados. Si tú no le has aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, tú no puedes estar diciendo yo soy hijo de Dios. Pero sabes una cosa, nunca es tarde para hacer esa oración de fe, para confesarle, para practicar su palabra, para caminar en pro de lo que Él quiere hacer en tu vida. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestro pecado, porque Él no tiene pecado. Miren, existen muchas razones para que nosotros tengamos temor en este mundo, en esta tierra, porque este
En este momento no es territorio de Dios. Situaciones que vivimos es territorio del diablo. Recordemos cuando el Señor separa a Adán y Eva del Edén, de ese lugar hermoso, pacífico, donde todos vivían en armonía, toda la creación del Señor vivía en armonía. A partir del pecado, el Señor saca de ahí a Adán y a Eva. Y recordemos que el ser humano empieza en un orgullo permanente. Y ese orgullo permanente lo lleva a construir una gran torre, una gran ciudad, en una gran llanura, que llegase a ser tan alta que les permitiese sentir somos tan poderosos como el Señor. Y el orgullo que mostró los apartó. Bueno, hay espíritus que gobiernan este mundo, hay espíritus que gobiernan este plano, espíritus malos, no espíritus de luz como les quieren vender algunas personas, no, espíritus malos que quieren engañar, pervertir la obra del Señor. Y esos espíritus gobiernan, esos espíritus influencian, y la humanidad completa está en un caos total y absoluto por el pecado del hombre. Usted no tenga temor a lo que puede hacer el hombre, usted tenga temor a Dios, que puede destruir el espíritu. Y esa es nuestra guerra, esa es nuestra lucha. Allí nos identificamos nosotros como hijos de Dios, entendiendo que mi guerra no es contra gobiernos actuales, que yo no tengo por qué temer a un sello que dicen que me van a poner, porque yo ya fui sellado por el Espíritu Santo, porque mi batalla no es contra carne, porque mi batalla es contra seres espirituales que quieren venir a dañar la obra del Señor, la creación del Señor. Nosotros no debemos tener miedo, pero si nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, Él nos da esa seguridad eterna. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que anhelar llegar a ser hijos de Dios, para que Él nos dé esa seguridad eterna, esa seguridad que tú anhelas, esa seguridad que tú esperas recibir por parte del Señor. Mire, de la misma manera que un papá cuida de hijos, de la misma manera que en el campo un pastor cuida sus ovejas, de esa misma manera el Señor protege y cuida a su pueblo. Recuerden que Jesús es el buen pastor. Recuerden que Jesús es el buen pastor. No importa que usted piense que me falta mucho para ser pastor, tienen toda la razón, me falta muchísimo para ser pastor. Y si alcanzo a vivir 100 años, a los 99 años tendré que admitir que me falta mucho para ser pastor, si me comparo a Jesús. Entendiendo de que el rebaño no es mío, el rebaño es de Dios, que yo asumo una carga y una responsabilidad, sí, hermano. Sí, hermana, yo asumo una carga y una responsabilidad. Que el asumir esa carga y esa responsabilidad no lo estoy haciendo de una manera perfecta, sí, mi hermano. Sí, mi hermano, usted tiene razón. Como creación de Dios todavía estoy en formación y me considero todavía alguien enseñable. Si usted con amor quiere acercárseme y hacer una recomendación, yo con amor recibo esa verdad. Miren, a pesar de que el creyente no puede pensar que nunca va a sufrir en la tierra, el creyente debe entender y debe tener muy claro que por más daño que quiera hacer Satanás, jamás te va a tocar y jamás va a poder dañar algo que es verdaderamente valioso, y es tu alma. Recuerden que Job fue atacado por el enemigo, fue atacado por el diablo, pero por fuerte que haya sido el ataque de Job, un hombre realmente temeroso, reverentemente hablando del Señor, el Señor lo protegió y no permitió que tocaran su vida, y después recibió el doble de la bendición con la que normalmente contaba este hombre. Miren, este es el único lugar de las cartas de Juan donde aparece la palabra esperanza. Nosotros como creyentes tenemos esa esperanza. Mire, el interés de Dios cuando le entrega esta palabra para ser transmitida a la iglesia, a Juan, es principalmente que la iglesia conozca la condición presente que el creyente tiene, una esperanza futura. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Recuerden, por ejemplo, al expresidente de Venezuela,
¿cómo se llama? No, el expresidente, se me olvidó el nombre, el expresidente, el que falleció, el que estuvo antes de Maduro. Era un hombre que no tenía miedo del Señor y que afirmó días antes de su fallecimiento que él tenía miedo de morir porque no sabía para dónde ir. Bueno, infortunadamente él se negó a escuchar la palabra de Dios, pero Pablo dice que, y esa es una promesa que también nosotros como creyentes debemos tomar, es que para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia porque puedo seguir predicando de su palabra, pero el vivir es Cristo, y que si morimos o si vivimos, vivamos para Él, porque mientras vivamos para Él, nosotros vamos a tener esa esperanza futura, de que aunque en esta vida, en esta materialidad, no me haya ido bien, sé que en esta vida eterna que el Señor nos regala, voy a tener ese premio, esa corona eterna e incorruptible que Él prometió a aquellos que le amamos y que le seguimos. De los versículos 6, todo el que permanece en Él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Otra de las características que no tienen los hijos de Dios es permanecer en el pecado. Ahora, aclaremos algo. Eso no quiere decir que usted ya esté levitando, que usted esté flotando, pero sí el entendimiento de que tenemos a Jesús como abogado, y que si en el camino nos equivocamos y pecamos, nosotros podamos pedir perdón, ser conscientes de nuestro pecado, pedir perdón por él y corregir inmediatamente para no entristecer el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo no se entristezca con nuestras acciones. Dice el versículo 7 en adelante: queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y aquí llama la atención que dice literalmente que el que practica el pecado es del diablo, porque el pecado está pecando desde el principio. En cambio, el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo. Mire, mi hermano, este es el momento. Mire, amigo, mire, vecino, mire, familiar. No sé, si usted puede, como dijo mi esposa, dile compartir a la transmisión de este video. Si usted, que en este momento se topó con este video en YouTube o se topó con este video en WhatsApp, no pierda la oportunidad de verlo completo y de entender de que el llamado de Dios es para que todos nos encontremos con Él y seamos sus hijos, para que no perdamos la oportunidad de relacionarnos con Él y nos apartemos de aquel que en este momento está gobernando el mundo. Y en este momento, en esta época, en medio de esta pandemia, sí que lo vemos. Personas cuyo estudio, cuya inteligencia está siendo utilizada para dañar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, para que aquellas personas que tienen riqueza y tienen poder se sientan con la libertad de aplastar y de vencer en lugar de ayudar y colaborar. Que el orgullo del ser humano nos esté contagiando de tal manera que estemos más pendientes de vencer, maltratar, pisotear a los demás en lugar de ayudar. Que otros salgan a la calle y se maten por mí. Y no estoy hablando de socialismo, ni comunismo, ni nada de eso. Estoy hablando de un corazón volcado por completo al Señor, entendiendo la ética y moral cristiana, de amor por mi hermano, de bendecir a mi enemigo, de orar por aquel que me maldice. La iglesia está llamada a bendecir. Está bien, los templos están cerrados, pero en este momento el Señor ha permitido que en cada hogar haya una iglesia abierta, que en cada casa haya una iglesia abierta, que no perdamos la oportunidad de orar por nuestros hermanos, ayunar por la situación
de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro barrio. Mire, hermanito, cuando Juan habla de la esperanza, su interés en esta carta es principalmente la condición presente, actual del creyente con respecto a lo que viene, la bendición que viene por medio de la sangre de Jesús de Nazaret. Él nos está pidiendo que nosotros tengamos una visión más allá de lo que está aquí cerquita. En palabras coloquiales, mirar más allá de tus narices, mirar más allá de este momento, de esta actualidad, y que estemos pendientes del proceso que el Señor tiene para nuestras vidas. Si quieres ser heredero de esa vida eterna, entonces hazte hijo de Dios. ¿Cómo? Por medio de la aceptación de Jesús como tu Señor y tu Salvador. Este pasaje bíblico, esta lectura bíblica que Juan nos muestra, tiene una importancia grandísima para el pueblo cristiano, porque está hablando de esa esperanza eterna. Que a pesar de la situación en la que estés en este momento de luto, de estrés, de pérdida, de dolor, de enfermedad, de encierro, sea cual sea la circunstancia, tienes la promesa de alcanzar esa esperanza de vida eterna. Mire, Él está hablando de esa esperanza que debe tener el creyente. Esa esperanza que nos habla de que tiene una base segura. Juan está enfatizando que la esperanza del creyente descansa en ese fundamento sólido y esto tiene una consecuencia para la vida cristiana. ¿Y cuál es esa consecuencia? La vida eterna. Mire, conocer a Dios no es que nos traiga una complacencia espiritual y todo lo que queramos nos será dado, porque el Señor muchas veces en sus oraciones, en mi vida personal, estoy seguro que en la tuya, alguna vez el Señor ha dicho no, alguna vez el Señor ha dicho tengo algo mejor para ti. El problema con nosotros es que nosotros queremos todo de forma inmediata. Antes esperaba un tiempo para recibir una carta, ahora escribimos WhatsApp y en cuestión de segundos nos responden, y hay del que no nos responda o se demora en leer ese mensaje, me ignoró. Se volvió una ofensa, como dice mi esposa, que alguien diga, me dejó en visto. Y por esa razón nos olvidamos de esos procesos que el Señor tiene para nuestras vidas. Mire, el conocer al Señor no siempre trae esa complacencia espiritual, pero sí trae una pureza de vida. El Señor trae pureza a tu vida. Y nosotros tenemos que vivir y demostrar esa pureza de corazón, que es lo que Dios va a ver. Esa pureza de corazón que Dios va a ver. Ahorita no es que va a coger de no bañarse, pues, porque Dios no viene a verlo a ver si usted está limpio de corazón. Que pereza, bañese, además tiene que lavarse las manitos. Esa pureza de corazón la van a mostrar aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Esa es la pureza. Dice los versículos 9 en adelante: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Tú has nacido de Dios? ¿Quieres nacer de Dios? Bueno, espérate a la final del culto para que enseñarte qué debes hacer. Mire, así distingo, dice Juan en el versículo 10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia, oído, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Si usted no practica la justicia de Dios, si usted no es justificado por medio de la sangre de Cristo, no importa cuántos rezos, no importa cuántos rituales, no importa cuántas velas haya prendido o cuántas velas haya apagado, si usted no ha sido justificado por medio de la sangre de Cristo, como diría mi abuelita, usted está haciendo longanizas para el diablo. Busque a Dios, entréguese a Él. Miren, el reconocimiento de Juan, voy a leer algo, el reconocimiento de Juan de la realidad de nuestra condición de hijos
no le enceguece al grado de no percibir que vienen cosas mejores para el futuro. Cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Jesús, porque le veremos como Él es. En este momento estamos todavía en proceso, pero si usted se apega a ese proceso, si usted se aferra a ese proceso como hijo de Dios, usted va a poder parecerse a la gloria de Jesús cuando estemos allá delante de su presencia, cuando Él venga por la iglesia, porque vamos a poder verle tal cual Él es. Aplicación. Esta es la declaración más clara y no debemos dejar lugar a dudas de la divinidad de Jesús que jamás se haya expresado. Jesús y el Padre son una misma persona, pero en esencia y naturaleza son uno. Sin la obra de Jesús no seríamos hijos de Dios. De aquí que Jesús no es un simple maestro, Él es Dios y Él es aquel que nos reconcilia con el Padre. Si tú llegaste hasta este momento, si tú llegaste hasta este instante, invito a que ores conmigo, que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Por favor, hazlo de corazón. Tú no lo estás haciendo por tramar a Alejandro. Tú lo estás haciendo para alcanzar la reconciliación que el Padre te ha mostrado y que el Padre necesita que tengamos. Repite conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra. Señor, yo reconozco que he pecado, Señor. He pecado contra ti, contra el cielo y contra tu iglesia, Señor. No basta nada de lo que yo pueda hacer en mis propias fuerzas. No basta, Señor, mis rituales. Lo único que alcanza, Señor, para llegar a reconciliarme contigo es tu amor y tu voluntad de perdonarme, Señor. Gracias, Jesús, por morir en el madero por mi pecado. Gracias, Jesús, por cargar la culpa que a mí me correspondía. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador y te declaro como mi Rey. Pido perdón delante de la iglesia, Señor, porque he pecado delante tuyo, Señor. Pido perdón a Dios y te pido y te suplico que me aceptes como ese hijo adoptivo, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, me ayudes a ablandar mi corazón y a reconciliarme contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, quiero felicitarte. Ahora haces parte de la familia de Dios. Y necesito que estés muy pendiente de los cultos los días miércoles, los días domingos y los días jueves, para que recibas el discipulado que vamos a estar transmitiendo estos días. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y saludes a la familia.